Aprobados. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todos los viernes de 5 a 6 p.m. a través del 98.2 FM en Villa del Rosario o a través de nuestra fanpage Impacto Estéreo. Un espacio que nos invita a pensar nuestra espiritualidad y a prepararnos para estar aprobados delante de Dios. Aprobados, un programa de teología para el cambio. Dios les bendiga a todos los hermanos y a todas las hermanas que nos acompañan en esta hora a través de la emisora acá Impacto Estéreo 98.2 FM en Villa del Rosario, parte de Cúcuta y allí en San Antonio en Venezuela. Es un gusto enorme poder estar nuevamente con todos ustedes. Saludamos también a todos aquellos que nos acompañan a través de la página web y a través de la transmisión aquí en Facebook. Dios les bendiga. Es una gran bendición que Dios nos permite estar conectados, estar aquí con todos ustedes en este podcast Aprobados, episodio número 10. Mi nombre es Javes Naún Parra Muñoz y estoy con ustedes en este espacio. Entonces, recordemos, por favor, cuál fue el episodio 9. De casualidad, ¿alguien recuerda cuál fue? Si usted lo sabe, no sé, piénselo allí, dígalo en voz alta o escríbalo aquí en el chat de la transmisión. Sería muy bueno que usted también allí donde está interactúe con nosotros. Si lo puede hacer a través de la fanspace, pues muy bien, porque vamos a ir hablando, interactuando. Si lo hace allí usted tal vez en su mente, está bien, porque por lo menos está haciendo el ejercicio de recordar y dialogar, interiorizar lo que estamos trabajando. Entonces, a ver, el tema anterior, ¿cuál fue? ¿Ya se acuerdan? Tenía que ver con las evidencias, ¿cierto?, de la nueva vida. ¿Cuáles son las evidencias de esa nueva vida? ¿Cuáles son? ¿Ya las pensaron? Bueno, resulta que a eso se le llaman las buenas obras. Ese fue el tema del episodio 9. Era precisamente, ¿y las buenas obras? Hablamos en esa ocasión bastante amplio sobre qué eran. Ahora nosotros estamos en este episodio 10 y el tema que hemos programado para hoy es ¿cuáles son las buenas obras? ¿Cuáles son las buenas obras? Usted quizá allí donde está nos puede ya estar diciendo cuáles son, ¿cierto? Usted quizá desde la semana anterior que estuvimos hablando, usted ya tiene dicho o pensado cuáles son. Es más, cuáles son las que usted hace o cuáles son las que quisiera hacer. Entonces, sobre este punto vamos a trabajar hoy y es porque el tema anterior fue bastante amplio y el tiempo se nos acabó. Pero hoy vamos a revisar bíblicamente cuáles son esas acciones que Dios nos dice que hagamos. ¿Cuáles son esas acciones? Saludamos nuevamente a los que se conectan a través del dial acá 98.2 de la FM, Impacto Estéreo, Villa del Rosario, Cúcuta y San Antonio, Venezuela, y a los que se conectan a través del Facebook y a través de la página web de la emisora. Presentamos excusas por haber empezado un poco después de la hora, dado algunos inconvenientes. Pero bueno, ya estamos acá y la idea es que lo disfrutemos. Entonces, bien, aquí ya hemos compartido el link para que más personas nos acompañen. Dios bendiga a todos los que se conectan desde acá de la ciudad de Cúcuta, hermanos y amigos, los que se conectan también desde el Valle del Cauca, que el Señor les bendiga desde allá donde están. Dios bendiga a los que están en Popayán, los que están en Cali. Qué bonito que nos puedan acompañar. Bueno, entonces, el título, ya lo dijimos, es ¿cuáles son las buenas obras? ¿Cierto? Y para ello quiero que revisemos Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Resulta que este pasaje es hermoso. Leámoslo primero en una versión muy clásica, muy tradicional, y es la Reina Valera. Dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bueno,
bastante hermosa la lista, ¿cierto? Pero curiosamente, ¿en qué termina el versículo? En esto pensad. Resulta que si a pensamientos vamos, yo creo que todos tenemos buenos pensamientos, ¿cierto? Todos tenemos buenos pensamientos, pero resulta que los pensamientos no son suficientes, porque los pensamientos nos motivan, pero no definen nuestro futuro, porque para que se defina el futuro debe existir una acción. Debe existir una acción. Por ejemplo, hoy veía un meme que decía lo siguiente: si no trabajas duro, pasarás el resto de tu vida en la iglesia gritando lo recibo. Y esto es haciendo referencia a esos pensamientos. Hay personas que se quedan en pensamientos y no ejecutan acciones sólidas. Por eso el meme dice que si no se trabaja duro, se van a quedar en la iglesia simplemente diciendo lo recibo, lo recibo, lo recibo, y no haciendo acciones, obras de trabajo que se evidencien en una remuneración y en una bendición integral. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el problema con este versículo? No hay problema, pero sí es bueno que ampliemos en otras versiones para entender mejor, ¿cierto? Pero resulta que haciendo un análisis de varias versiones, incluso la TLA también habla de hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. La PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, en fin, hermanos, piensen en todo. La Dios habla hoy, dice, por último, hermanos, piensen en todo. Y bueno, pero hay una versión bastante interesante que se asemeja un poco más a la intención del apóstol en el pasaje bíblico. Y esta es la versión del jubileo. Una versión cuya sigla, llamémoslo así, es JBS. De hecho, me gusta mucho esas letras. JBS, el jubileo. Y miren lo que dice. Si alguien la puede buscar, genial. Filipenses 4:8, versión del jubileo. Pero dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. O sea, dice lo mismo que en la Reina Valera, pero fíjense el final de este texto en esta versión. Dice, en esto ejercitaos. Ya no dice en esto pensad, porque volvemos al punto del inicio. Cuando uno piensa mucho, uno cree que por pensar mucho ya logró todo. Hay jóvenes que no buscan trabajo porque se quedan pensando en su trabajo ideal. Hay jóvenes que no se han casado esperando y pensando en cuál será esa señorita, ese joven ideal, pero no avanzan. ¿Por qué? Porque se quedan solo en el pensamiento, ¿cierto? Entonces, ¿la idea cuál es? Lo que dice el texto, y es precisamente en esto ejercitados. O sea, poner acciones, hacer prácticas. Cuando se habla de ejercicio, se habla de algo que es una rutina, algo que se hace con frecuencia. De hecho, si alguien hace ejercicios en el gimnasio colectivo de lugares saludables, o en su casa, igualmente, si quiere tener como más, fortaleza en sus músculos, más cardio, etcétera, hace repeticiones, ¿cierto? No es suficiente con de pronto hacer una sola flexión, una sola sentadilla, no. Hay que hacer sesiones, hay que hacer rutinas, hay que hacer repeticiones. Eso es un ejercicio. Qué bonito fuese que uno dijera, no, yo quiero, fortalecer mis piernas. Y ya, con una sentadilla, piernas fuertes. No, ¿cierto? Es una rutina, es un hábito. Por eso cuando el texto aquí en la versión del jubileo nos dice, en esto ejercitaos, cobra bastante interés para el tema que estamos hablando. Y es cuáles son las buenas obras. Porque el texto nos dice, en esto ejercitaos. O sea, el que sigue a Cristo, el creyente, debe ocuparse. ¿Recuerdan que le habíamos hablado en el episodio pasado sobre que las buenas obras eran el resultado, la evidencia, el fruto de esa nueva vida? De yo estar comprometido con Dios,
como yo vivo para Dios, como dice Corintios, el que está en Cristo nueva criatura es. O sea, ya no hace las cosas que hacía cuando era una criatura, pues vieja, pecaminosa, contaminada y envuelta en el pecado. Entonces, es muy importante que este texto nos aclare. Por eso es bueno, si usted puede, cuando haga ejercicios de lectura bíblica, hágalo en varias versiones. Eso le va a dar a usted una amplitud para conocer las variaciones y disfrutar de sus significados. Hago una aclaración. No es que hayan versiones mejores que otras, solo que hay versiones que tienen, ciertas generalidades o profundizaciones. Por ejemplo, hay versiones más literales, otras versiones más dinámicas, y esto lo que hace es favorecer la intención del aprendizaje. No es que haya una mejor que otra, no. Todas son buenas, porque todas hablan de Dios, hablan de su mensaje. Entonces, si yo les dijese a ustedes, no, tal versión es mejor que otra, estaría diciendo que la palabra de Dios en esa Biblia no es buena. Y sería una actitud muy grosera de mi parte, y de hecho lo es de cualquier persona que se atreva a decir que tal versión es mala y tal versión es mala. Cuidado, las versiones de la Biblia nos hablan de Dios. Y si hablan de Dios, hay que respetarlas. Que usted tenga mayor empatía, mayor familiaridad, mayor manejo con alguna, eso es respetable. Pero respetemos, por favor, la palabra de Dios. No sea que nosotros, por creernos superiores y muy académicos, estemos menospreciando y pisando esa palabra de Dios. Entonces, volviendo al punto, la Biblia del Jubileo nos dice esto: en eso ejercitaos. Y es un tema bastante especial, porque nos dice que usted y yo, como cristianos, tenemos que hacer práctico y continuo nuestras obras. Por cierto, la vez pasada decíamos algo, y era que las buenas obras no eran actos esporádicos, no eran actos que hoy sí y quién sabe cuándo otra vez. No, las buenas obras no son esos actos esporádicos o estos actos sueltos y como que solo ahorita y después no, hasta otra oportunidad. No. Las buenas obras tampoco son actos gigantes donde usted tenga entonces que vender todo lo que tiene y hacer un evento de caridad. No, puede ser, pero eso no es puntualmente. Las buenas obras es todo lo que usted hace. Es su vida a cada momento, su vida a cada instante. Allí usted hace las buenas obras. Es algo continuo. Entonces, entendiendo ahora bien que la Biblia nos habla es que hagamos las cosas con constancia, con cierta frecuencia, que hagamos hábitos, revisemos cuáles son esos hábitos en los cuales se nos enseña y se nos dice, háganlos, repítanlos, haga rutina de eso, haga secuencia de eso. ¿Cuáles son esas cosas? Y esas cosas van a ser entonces las buenas obras. Recuerden que el título de hoy era esa. ¿Cuáles son? Entonces, volviendo al punto, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, ¿en esto qué? A ver, recuerde, ¿en esto qué? En esto ejercitaos. En esto ejercitaos. No es en esto pensad solamente, porque hay personas que se quedan pensando y no avanzan. No hacen, no hacen una aplicación. De hecho, nos sirve bastante recordar el tema de la fe. ¿Cierto? Que hayan personas que solo decían creer, pero no lo cimentaban, no lo fortalecían y no hacían práctico su creencia. Vamos a una pausa y ya continuamos ahora con la continuación de este tema.
porque la idea es que podamos revisar qué quiere decir cada una de las categorías que allí el apóstol nos dice en Filipenses. Ya volvemos. ¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.cebiteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con la formación integral del pueblo de Dios. El apóstol entonces nos dice, en esto ejercitados. Ya quedó claro, ¿cierto?, que las buenas obras no son actos esporádicos que usted diga, bueno, a fin de mes voy a hacer esto, como iglesia, hermanos, hagamos esto en 2 meses o para fin de año. Eso hace parte de las buenas obras, pero no debería ser lo único. Uno debería tener esa constancia y hacer práctico ese mensaje que el mismo Señor Jesús nos dijo en su palabra, ¿cierto? Tuve hambre, me dices de comer, tuve sed, me dices de beber, desnudo y me cubriste, enfermo y en la cárcel y me visitaste. Son acciones prácticas, que quizá todos los días no hagamos las mismas, claro, puede que no, pero que todos los días evidenciemos y demos testimonio de que vivimos para Cristo. Entonces, cuando el texto nos dice todo lo que es verdadero, hace referencia a que no escondamos la verdad, no privemos a las personas de lo que es la verdad. E inicialmente, ¿quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? A ver, usted lo sabe, yo sé que sí. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Entonces, todo lo verdadero, es decir, debemos presentar la verdad, no debemos esconder esa verdad, sino que debemos mostrar a Cristo en todas nuestras acciones. Por eso yo les había hablado la otra ocasión de que hay un eslogan en una iglesia que dice, adoramos a Dios sirviendo a la comunidad, ¿cierto? Mostrar, presentar a Cristo. Y eso lo podemos hacer y lo debemos hacer siempre. De lo contrario, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No podemos entonces estar ocultándonos o estar evitando, ¿cierto?, esa verdad. Porque somos de Dios y debemos mostrar esas verdades de Dios. Cuando la Biblia habla de todo lo honesto, hace alusión a que todo lo que es serio, todo lo que es venerable. ¿Qué es algo serio? Resulta que no estamos hablando de que sea solamente que no se rían, que sean amargados. No. Pero cuando hablamos de algo honesto y que hace referencia a lo serio, a lo venerable, hacemos referencia precisamente a esa actitud frente a la vida. Esa aptitud que nos hace tener seguridad, confianza, firmeza en lo que somos. De hecho, en la Biblia dice, sea vuestro hablar sí, o sea vuestro hablar no. Pero eso de ser a medias tintas, de ser tibios, eso no es correcto. ¿Qué es lo honesto? Ser serio, cumplir las responsabilidades. ¿Qué es ser serio? Cumplir los compromisos. Eso hace que usted se ejercite en esas buenas obras. Y no estamos hablando de que usted haga algo por alguien solamente. Su mismo comportamiento está hablando de usted y está diciendo que usted hace y usted vive esas buenas obras. Y las buenas obras, ¿qué son? El resultado de vivir para Cristo. O sea, que cuando nos tomamos la vida de una manera jocosa, no estoy hablando de que no tengamos espacios para divertirnos, no. Estoy hablando de las personas que no tienen responsabilidad en su vida, que no asumen sus compromisos. ¿Se acuerdan al inicio de lo que dijimos del meme? Que si no trabajas duro te la vas a pasar simplemente en la iglesia diciendo ¿lo recibo? No, hay que tomarse la vida en serio, cumplir y responder. Eso es ser serio. Tomar
darse las cosas con la seriedad que merita cada situación. ¿Por qué algunos puntos? De hecho, ahorita alguien decía acá algo y era que la puya a los solteros. Bueno, no es la puya a los solteros. De hecho, es bonito que cada quien tenga su pareja y esa persona a quien amar y con quien compartir, ¿cierto? Pero precisamente, y volvemos a otra puya ahí, y es por qué algunos noviazgos no se consolidan. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque hay personas que no se toman en serio esto. Y no solamente en serio a la otra persona, sino en serio el buscar y el querer alcanzar a alguien. Eso es de parte del honesto, lo que es serio, lo que es venerable, lo que es digno. Usted como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, debo evidenciar en mi vida eso, mostrar quién soy y para dónde debo ir. Ser respetable. Seamos respetables. Somos cartas leídas, ¿cierto? Qué bueno que puedan decir, no, Pepito Pérez, no, si él lo menciona, no, yo le creo. Y es bonito cuando nosotros tenemos fe en las palabras de alguien, porque eso denota que el comportamiento de la persona es acorde, ¿cierto? Pero precisamente como el mundo está tan acostumbrado a las fallas, a las traiciones, hoy por hoy, pues, ¿cierto? Existen los contratos, existen los fiadores, etcétera, etcétera, porque hay personas que no se toman las cosas en serio y a causa de eso, pues, hay unas condiciones para garantizar. Pero nosotros como cristianos debemos tener esas acciones serias y honorables. Cuando la Biblia dice lo justo, todo lo justo hace referencia a todo lo santo. Cuando estas palabras que estoy mencionando son el significado directo de la expresión en griego, ¿cierto? Tal vez el sinónimo que yo estoy dando, usted pueda decir, pero venga, eso no tiene que ver mucho con la palabra. Y es porque el sinónimo que estoy trabajando no es directamente al español, donde diríamos, por ejemplo, lindo, bello, lindo, hermoso, lindo, divino. No, sino el significado que nos arroja la palabra en griego, ¿cierto? Entonces, cuando habla de justo, habla de lo santo. Todo lo santo. Cuando hablamos de lo santo, hablamos de que debemos reflejar en nuestra vida ¿a quién? ¿A quién será que debemos reflejar? A Dios, ¿cierto? Sed pues santos, porque yo soy santo. En el primer episodio hablábamos de esto. En el primer y segundo episodio hablábamos de estos temas. Entonces, qué bonito es que nuestra actitud demuestre eso, la justicia de Dios, que demuestre que no estamos vendidos a los intereses ni vendidos al mundo, sino que estamos dispuestos y entregados a Dios. Y por eso evidenciamos en nuestra vida esa justicia, evidenciamos lo santo. Si todos los cristianos nos dispusiésemos a demostrar a Dios, no tendríamos ni siquiera que predicar, porque la predicación es parte del testimonio. Pero usted y yo predicamos más que con el diálogo que exponemos en un espacio determinado. Más que eso, usted y yo predicamos con nuestra actitud. Cuando la persona dice, esa persona es seria. Esa persona es de fiar. Él sí es un buen cristiano. Hay personas que dicen, ese ni siquiera es esto, ese ni siquiera lo otro. A veces las personas se refieren mal de algunos cristianos. Qué triste si es también de nosotros. Ojalá que no, y confiamos en que podamos ser reflejo de ese Dios, ¿cierto? De ese Dios que nos ama y que es justo. Y que usted y yo debemos pues reflejar esa justicia de Él, porque de lo contrario pues estamos haciendo quedar mal el Evangelio. Usted dirá, pero Dios no queda mal. Bueno, Dios es Dios donde esté, ¿cierto? Pero usted y yo sí podemos dejar mal esa puerta, porque una persona que vea en nosotros un mal ejemplo va a decir, yo no quiero ser como él. Porque recuerde que en el evangelismo, cuando yo invito a alguien a que esté en mi fe,
Lo que yo le estoy diciendo es, sea como yo. Cuando yo le digo a alguien, venga a la iglesia para que se vuelva cristiano, venga a la iglesia que Dios va a cambiar su vida, yo le estoy diciendo es, sea como yo. Y si esa persona, esa persona no da un buen testimonio, precisamente esa otra va a decir, yo no quiero ser como usted. Y a raíz de eso, el evangelio sufre. Y a veces nosotros somos esa piedra de tropiezo que perjudica a los nuevos creyentes. Cuando la Biblia dice, todo lo puro, hace referencia a todo lo que es inocente, a todo lo modesto. Y atención a esto, porque nosotros deberíamos evidenciar esa inocencia. Cuando la Biblia dice que seamos como niños, no es que seamos ignorantes, o que seamos infantiles, irresponsables. Bueno, hay características que los niños tienen y no en malo, sino que precisamente a su edad tienen características de formación, de diversión y algunos, y ojalá que todos, porque hay niños que su vida ha sido muy difícil y desde muy pequeños tienen que cargar con decisiones pesadas. Pero por lo general los niños están enfocados en formarse y en divertirse. No hace referencia a que seamos en esta tónica, sino que cuando hablamos de lo puro, que es lo inocente, que nuestro pensamiento sea como un niño, que nuestra malicia sea nula, que nosotros no seamos ventajosos. ¿Qué es ser ventajoso? Cuando una persona hace un negocio y ya está haciendo cuentas, ¿cómo le va a dar en la cabeza al otro? ¿Cómo va a ganar más? ¿Cómo va a hacer trampa con la balanza? ¿Cómo va a hacer trampa con la calidad de los productos? Eso no es la pureza. La inocencia hace referencia a esas actitudes transparentes del comportamiento. La pregunta era, ¿cuáles son las buenas obras? Aquí la idea no era decirle las buenas obras es que le dé comida y le dé agua. Esto no, porque eso son partes de esas buenas obras. Las buenas obras tienen un componente teórico fundante amplio en la palabra. Porque si yo le doy una lista, usted puede decir yo lo hago. Pero recuerde lo que dice la Biblia. Si yo diera todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, nada soy. Soy como címbalo que resuena, o sea, soy simplemente un elemento que hace bulla, pero que no transforma. Entonces, todo lo inocente, todo lo modesto, usted y yo, ¿cómo somos? Usted y yo, ¿qué actitud tenemos frente a la vida? Saludamos de una manera especial a la hermana Sandra, acá en Cúcuta, a la hermana Elizabeth Quiñones, allá en Cali. Dios te bendiga, qué bendición que puedas acompañarnos hoy. También allá en Cali, a Rafael Parra, Liliana Muñoz, quienes son mi padre y mi madre, mi sobrinita, mi abuela, si está escuchando. Y acá en Cúcuta también un saludo a mi suegra, a mi suegro y a mis cuñados que están también allá. Hoy acá en cabina me acompaña mi esposa, Dios te bendiga. Bueno, entonces, estamos trabajando lo puro, ¿cierto? Eso inocente, esa transparencia, esa modestia. ¿Qué será modestia? La modestia, hermanos y hermanas, hace referencia a que nada hagamos por vanagloria. Cuando usted tiene actitudes o buenas obras, llamémoslo así, pero esperando una ventaja, esperando un reconocimiento, eso no es modestia. Cuando uno es modesto, uno es sencillo de corazón. Uno no es ¿cómo se llama? Hipócrita. Uno debe hacer las cosas desinteresadamente. Eso es la modestia. No hacer las cosas esperando que otro haga lo mismo o que me retribuya lo mismo. La modestia es ser transparente, es ser sensible, es ser humano. Atención a eso, porque es de las cosas que a veces más nos cuestan. ¿Quedó claro ese punto de lo puro? Porque a veces simplemente podemos sintetizarlo tal vez en lo sexual y está bien, porque también tenemos que tener comportamientos sexuales acorde, seamos casados o seamos solteros.
Tenemos que tener una sexualidad limpia. Pero este punto de lo puro hace referencia a más. Lo sexual cabe y es algo importante. Tenemos que ser responsables y ser puros sexualmente. De hecho, el apóstol dice, conservate puro. O sea, mantente, lucha, procura. Eso es una buena obra. ¿Me están viendo? No. Pero en mi corazón, en mi conciencia, yo estoy puro. La hermana Flor también está, creo que desde Popayán. Dios te bendiga. Maribel, Dios te bendiga. Qué bendición, desde San Antonio, allí en Venezuela. Dice acá Iglesia Villagarzón, Dios te bendiga. Creo que es en Putumayo, ¿cierto? Qué bendición que nos acompañen. A las demás personas, Dios les bendiga. Hermano Ricardo, acá desde las cabinas, Dios te bendiga también. Él es el que nos acompaña acá, pues, en la transmisión. También a las personas que están desde Ecuador, Dios bendiga a los hermanos y a las hermanas. Y aquí nos acompaña también Barut, que es la hermana Solange desde Boyacá. Dios te bendiga, mi hermana. Qué bendición que puedas acompañarnos. Que Dios bendiga tu hogar y Dios bendiga tu emprendimiento allí con Barut Kids. De hecho, pueden darle clic y mirar las diferentes opciones que encuentran allí para adquirir. Será de pronto agradable e interesante para ustedes poder apoyar los emprendimientos. Bueno, entonces estamos trabajando lo que es puro, la pureza sexual, la pureza en las intenciones, la transparencia y la modestia. Vamos a otra pausa y ya regresamos para dar finalización a nuestro programa. Por favor, si usted está allí conectado, escríbanos de dónde se conecta e interactuemos porque eso es parte de este espacio. Ya volvemos. ¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.cebiteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con la formación integral del pueblo de Dios. Estudiamos entonces lo que era puro. Bueno, ya quedó claro, supongo. Será muy bueno también que nos digan si quedó claro. Eso hace que podamos avanzar y pues profundizar si hay alguna pregunta. Porque en los otros programas han surgido preguntas muy interesantes que si no se hubiesen respondido en su momento, creo yo que la laguna sería grande, pero como se pudo responder en su momento, las personas que las tenían, pues habrán quedado de pronto satisfechas, aunque tampoco nos confirmaron. Pero es un esfuerzo muy bonito cuando ustedes nos preguntan y podemos responder. Bueno, sigue lo amable, todo lo amable. ¿Qué es lo amable? Cuando hablamos de lo amable, hacemos referencia a lo amistoso, a lo aceptable. ¿Qué es lo amistoso? La Biblia dice que no hagamos amistad con el mundo. Eso es correcto, pero no se refiere a que no hagan amistad con las personas del mundo. Cuidado con eso. ¿Cómo vamos a ganar al mundo si no somos amigos de ellos? Atención, la distinción radica en no ser amigo de las cosas malas, pero alcanzar a las personas. Hay que distinguir entre el pecado y el pecador. Yo no debo compartir el pecado, pero no debo rechazar al pecador. Porque es que hay cristianos que quieren ganarse a las personas, pero las rechazan, no las saludan, no son amistosos, se refieren mal de ellos, y cuando ya es jornada de evangelización, ahí sí, Dios te bendiga, te invito a la iglesia. Esa frase yo creo que lo que da es fastidio y rabia de quien escucha. Porque si no fuese porque está en esa tónica de evangelismo, estaría ignorándolo, mirándolo feo, ¿cierto? O hablando mal. Y la gente sabe. Entonces, cuando la Biblia habla de que seamos amistosos, hace referencia a que hagamos distinción de lo que es el pecado y lo que es el pecador. El pecado hay que rechazarlo.
pero al pecador hay que amarlo para poder alcanzarlo. Y aquí hago referencia a algo. A veces estamos muy acostumbrados a simplemente compartir con los que tienen nuestra fe, y eso está bien, porque resulta que las prácticas hay que buscar con quién podemos hacer y vivir, digamos, lo que nosotros creemos. Pero hay ocasiones en que las personas se separan rotundamente de sus familias porque no son cristianas. Está bien que usted no va a hacer algunas prácticas que ellos hagan porque no las comparte. Está bien eso, pero alejarnos de la familia, satanizarles y rechazarles, eso no es lo correcto. Lo correcto es amarles y hacerles ver que estamos presentes y que queremos el bien para sus vidas. Lo amistoso. ¿Qué es lo amistoso? Lo que busca el bienestar de la otra persona. Cuando yo tengo un amigo, yo me preocupo porque mi amigo esté bien. Yo me preocupo porque esa persona esté bien, alcance cosas, alcance bendiciones, alcance esos triunfos, y yo me esfuerzo por colaborar a que él lo haga. Todo lo amable. Seamos amistosos, seamos personas que nos motivemos para ayudar a los demás, que hagamos propio el dolor de los otros. La Biblia dice, hablando del apóstol, que él estaba feliz si los demás estaban felices. Si alguien lloraba, él también lloraba, porque se hacía suyo ese dolor. Hay personas que no hacen suyo sino lo netamente personal. Atención, eso está mal. Porque si nosotros no nos esforzamos por hacer sentir a la otra persona bien, por tener empatía con la otra persona, pues hermanos, no estamos haciendo nada. Jesús, dice la Biblia, mirando a las personas, ¿cierto? Tuvo compasión de ellas. Y su acción, dada la compasión que tuvo, ¿cuál fue? Bueno, pues sentir amor y continuar con su propósito de salvación, de justificación, de redención. Entonces, lo amistoso. Hagamos acciones que demuestren amistad con las personas. Y la amistad significa me importas, te ayudo, te colaboro, hago lo que necesitas, hago lo que te aporta, hago lo que va a ayudarte, porque eso va a hacer que estés bien. Y que estés bien es parte de mi deseo. Esas son buenas obras. La preocupación por el otro. Lo aceptable. ¿Qué es lo aceptable? Lo aceptable es lo que está bien hecho, lo que es honroso, lo que no hace daño. Porque es que resulta que nosotros no debemos hacer daño. Saludamos también a la hermana Cindy acá en Cúcuta. Lo amistoso no hace daño. Lo aceptable no hace daño. O sea que un cristiano que haga daño, perdón, pero su cristianismo y su espiritualidad no es correcta. Dice la Biblia, todo lo que es de buen nombre. ¿Qué es el buen nombre? El buen nombre es el testimonio. El testimonio, lo adecuado. ¿Qué es el testimonio? Hacer lo correcto. Todo lo que es de buen nombre. Todo lo que deja en alto quiénes somos. Todo lo que favorece a la otra persona en ocasión de que mi acción refleja yo a quién sigo. ¿Yo a quién sigo? Pues yo sigo a Dios. Yo sigo a Jesús. Recordemos, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Yo debo enfocarme, yo debo esforzarme, yo debo hacer lo correcto. Y ahora algo importante. La Biblia dice, si hay virtud alguna, es tan hermoso porque si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Bueno, esta parte de alabanza claramente es para Dios, ¿cierto?
no es que usted saque pecho con lo que haga. Recuerde, adoramos a Dios o debemos adorar a Dios sirviendo a la comunidad. Esa parte de alabanza es para honrar a Dios. Pero cuando el texto dice, si hay virtud alguna, hace referencia, y esto suena raro, pero en su momento eso significaba, es lo que nos haga mejores. Hace referencia a esa hombría, a ese demostrar quién soy, a ese demostrar que yo soy buen hombre y yo hago cosas buenas. También podríamos entenderlo como el hecho de que yo soy, en el caso de las mujeres, soy mujer y hago cosas que me hagan feliz como mujer y que hagan feliz a otras mujeres. Ser, lo que tenga virtud, hace referencia a eso que me hace ser mejor. Eso que me hace ser mejor, no para mí, sino para poder ayudar a otros. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, lo de alabanza, recuerden, si eso va a evidenciar que yo sigo a Cristo, si eso que yo hago evidencia que yo amo al Señor, hay que hacerlo. De hecho, en la sesión pasada veíamos que las acciones que nosotros hacemos nacen del corazón para gloria y honra del Señor. Esa es una gran diferencia con los impíos que también hacen buenas obras, pero cuyas buenas obras son por una intención, por un propósito. Pero nosotros las hacemos porque amamos a Dios, las hacemos por obediencia a su palabra, y para glorificar a Dios y evidentemente para evidenciar en nuestra vida esa vida cristiana, esa vida comprometida con Dios. Entonces, a la pregunta, ¿cuáles son las buenas obras? Las buenas obras no son una u otra puntual. Las buenas obras son todas las acciones en las cuales yo me ejercito, todas aquellas en las cuales yo hago diarias y las cuales, según Filipenses 4:8, me dedico todos los días a hacer. Recuerde entonces, esas buenas obras están enfocadas en que usted haga todo sin esconderse, que haga todo de una manera seria, todo de una manera santa, reflejando a Dios, que haga todo de una manera inocente y modesta, que sea amistoso, que dé buen testimonio y que esas acciones lo hagan cada día mejores y que sea para gloria y honra de Dios. Agradecemos a Dios por este espacio y a todas las personas que nos acompañaron en este episodio 10 del podcast Aprobados. Es una gran bendición que Dios nos concede y que nos ha concedido en este momento poder estar con ustedes. A los hermanos en Facebook, Dios les bendiga. Los hermanos en el dial, en FM, Dios les bendiga. Y los que nos escuchen después en YouTube, también Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo episodio de este podcast Aprobados. Dios les bendiga a todos y a todas. Que estén muy bien. ¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.cebiteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con la formación integral del pueblo de Dios.